Buenas tardes y bienvenidos a todos a la charla coloquio que Ayas va a llevar a cabo sobre urología y oncología. ¿Qué debemos saber sobre la patología masculina? Durante noviembre es el mes de la salud masculina. Nuestra asociación ha diseñado diversas acciones destinadas a informar y a tomar conciencia sobre la salud en los hombres. Es necesario que hablemos abiertamente de nuestra salud. Por ello, hoy organizamos este encuentro para profundizar sobre cuestiones que nos afectan directamente, sobre urología y próstata, y lo referente a uro-oncología con el objetivo de conocer más la enfermedad oncológica masculina. Contamos con la presencia de la doctora Isabel Barceló Bayona. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia. Tiene máster en cirugía, urología y máster en urooncología y otro en cáncer de próstata avanzado. Es autora de comunicaciones en congresos. Ha realizado publicaciones en artículos en revistas y ha participado en la redacción de capítulos de libros. También es miembro de sociedades médicas. Actualmente trabaja como uróloga en el Hospital Manuel Meseguer de Murcia y en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla. También nos acompaña la doctora Alejandra Ibarra. Es licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Murcia. Posee un máster de Introducción a la Hematología Oncológico Clínico y Experimental y otro en Oncología Torácica. También es experta en biología molecular en cáncer de pulmón. Tiene numerosos artículos y publicaciones, al igual que comunicaciones y presentaciones en congresos. Participa en proyectos de investigación en sociedades científicas. Actualmente es facultativa adjunta en la unidad de tumores torácicos y urológicos del Servicio de Oncología del Hospital Manuel Meseguer. Me acaba de decir que la doctora Ibar es de Yecla y si me lo permiten les comento que es mi oncóloga. Me gustaría contarles que al principio de este camino ella me dijo que esto sería un bache en mi vida, un gran bache, pero que salíamos juntos de él y así ha sido. Gracias, Alejandra. Queremos dar las gracias a Ámbar de todo corazón por su buena disposición en colaborar con ella. Sin más, damos paso a la doctora Barceló. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como ya ha dicho nuestro compañero, yo soy Isabel Barceló, trabajo aquí en el Hospital de Yecla y Morales Meseguer. Y junto a la doctora Ibars vamos a dar esta charla, ¿vale? Hemos querido que sea pues, lo más amena posible y sobre todo lo más cercana al paciente. Por tanto, vamos a explicar un poquito algunas patologías que podemos encontrar en el varón y de qué manera pues, podemos llevar a que pues, nuestros compañeros pues, su salud vaya cada vez mejor o por lo menos intentar que la patología no interfiera mucho en su calidad de vida. Lo que no tengo es no me gustaría que tener. Nos podemos preguntar por qué ahora en noviembre la salud masculina, por qué esa novedad, de dónde viene. Pues la verdad que, y por qué hay tantos lazos azules y tantos bigotes en este mes de noviembre. Pues todo viene por esta asociación y sobre todo gracias a esta asociación hemos conseguido promocionar un poco la salud masculina, ¿no? No tanto promocionarla, sino llegar más a conocerla más y sobre todo que la conozcamos a nivel del paciente, no tanto de forma médica. ¿Y por qué llevamos el bigote y la gente se deja el bigote en noviembre o se hablan de bigote? Pues por esa conjunción de esas dos palabras, ¿vale? La de mostacho, ¿vale? Que es bigote,
y November. Entonces han creado esa palabra, Movember, para hablar de la salud masculina. ¿Vale? Esto es una asociación benéfica que desde 2003 ha financiado pues, muchísimos proyectos de salud masculina y sobre todo está centrada en la salud mental de los pacientes, varones, el cáncer de próstata y el cáncer de testículo. Y gracias a ella pues, se promueven todo este tipo de actividades que nos vienen bien pues, tanto a médicos como pacientes. ¿Vale? No solo es dejarse, la idea principal es como dejarse el bigote por una buena causa, sobre todo para romper esa barrera de hablar sobre las cosas que le pasan al hombre, que muchas veces hay un poco de barrera, o por lo menos yo lo que veo en la consulta, normalmente la mujer sí que es más abierta a comentar su problema a lo mejor al ginecólogo o al cirujano, y a veces los hombres sí que se ha visto que tienen un poco de reticencia a contar sus problemas. Por tanto, esta asociación y estos movimientos nos ayudan a acercarnos un poco a todo lo que le puede pasar al varón. No solo es dejarse el bigote, de hecho si se meten en la página de la asociación, pues también hay movimientos de actividad que pueden contribuir. De hecho podemos poner nuestras ideas para ver de qué manera podemos recaudar fondos y ayudar a promocionar la salud masculina, y la aceptan todas, o sea que si tenemos una idea, por mínima que sea, la podemos enviar y pues oye, lo mismo conseguimos que todo vaya mejor, un poquito mejor. Y iniciando un poquito la charla, yo lo que voy a contar un poco es lo que me preguntan los pacientes en la consulta, ¿vale? Vamos a resolver un poco las dudas, porque mucho hablamos de la próstata, pero ¿qué es la próstata? ¿Vale? Pues mirad, la próstata es esta... A ver si consigo que esto vaya... Uy. Que el puntero vaya correctamente. Bueno, pues mirad. ¿Eso me lo podría arreglar? Por fin. Bueno, si no, inicialmente se la señalo yo. Y aparte lo pone aquí, ¿vale? Nos vamos a centrar hoy en esta zona de aquí, ¿vale? Y en esta zona de más arriba que veremos al final de la charla, ¿vale? De forma muy sencilla para que los conceptos que a veces no nos quedan claros, saberlos, ¿vale? Pues la próstata es una glándula, ¿vale? Es una glándula masculina que de hecho en las mujeres durante el desarrollo hay algunos vestigios, ¿vale? Que se llaman glándulas de Skene, pero normalmente la mujer no hace nada y en el hombre pues se forma una glándula, ¿vale? Esta glándula, que forma parte del sistema reproductor del hombre, tiene el tamaño y la forma de una nuez, ¿vale? Es una glándula muy pequeñita, normalmente cuando somos más jóvenes, y luego va pues creciendo como veremos después, ¿vale? ¿Y qué función puede tener? Porque todos hablamos de la próstata, pero ¿qué función tiene la próstata? Pues normalmente la próstata sobre todo sirve cuando estamos en edad reproductiva. Luego, conforme vamos teniendo años, pues la verdad que nos da unos poquitos de problemas, ¿vale? Que veremos después. Y que vamos a intentar solucionar, o por lo menos llevar un poquito mejor. ¿Vale? Lo que hace la próstata es que genera el líquido seminal que luego sale durante la eyaculación junto a los espermatozoides. Y ese líquido seminal es que hace que los espermatozoides estén, como por decirlo de alguna manera, más fuertes para que puedan fecundar mejor, ¿vale? ¿Y qué problemas se asocian con la próstata? ¿Vale? Pues la próstata, a partir de cierta edad, que suele ser a partir de los 45 años, siempre en medicina siempre hay excepciones y no hay una edad para ninguna patología, pero a partir de los 45 o 50 años pues te podemos encontrar pues dos patologías fundamentalmente, ¿vale? Estas dos patologías, tanto la de la izquierda como la de la derecha, pueden concurrir de forma paralela en el paciente. Unos tienen una, otros tienen otra y otros tienen las dos, ¿vale? La primera patología, que es pues simplemente porque vamos cumpliendo años, que eso es muy bueno, y entonces pues la glándula pues deja de funcionar para el líquido seminal, aunque lo produce, pero lo que hace es crecer, y sobre todo crece la parte de dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué notan los pacientes? Los pacientes notan que lógicamente eso es como una tubería, orinamos peor, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa parte de dentro, que es la zona transicional, va creciendo con los años. A algunos pacientes le crecen más y a otros pacientes le crecen menos, ¿vale? No pasa nada y no es patológico, es simplemente cuestión de edad, ¿vale? Pero ¿qué puede concurrir o qué puede pasar también en algunos pacientes? Que dentro de esa glándula algunas células pues se malignicen, ¿vale? Entonces puede pasar que el paciente solo tenga células malignas, que solo tenga crecimiento benigno o que tenga las dos, ¿vale? Que tenga un crecimiento de la próstata y aparte algún foquito de tumor.
¿Y qué es el PSA? Porque hablamos siempre del PSA y cómo me ha salido el PSA y qué es o qué es el SP. Muchas veces no sé ni pronunciarlo ni yo. Pues mira, el PSA es una glicoproteína que podemos encontrar y medir en la sangre, ¿vale? Y es una glicoproteína que produce las células prostáticas. Pero que tengamos un PSA alto, bajo o regular no quiere decir que tengamos cáncer, simplemente quiere decir que tenemos próstata. Si tenemos próstata, vamos a tener PSA, alto, bajo, medio o como sea. Si quitamos la próstata, lo normal es no tener PSA. ¿Por qué? Porque el PSA es la glicoproteína que encontramos, que podemos analizar en la sangre, fundamentalmente, y que produce las células prostáticas. Por tanto, es una glicoproteína que medimos, pero es próstatoespecífica, no es cáncer específica. No quiere decir que tengamos cáncer, nada, quiere decir que probablemente tengamos que estudiar al paciente, ¿vale? Pero no quiere decir que tengamos cáncer. ¿Y cómo puede elevarse? ¿Qué cosas pueden alterar esta medición del PSA? Pues una infección puede elevar el PSA, la evaluación los días previos de la analítica puede subir el PSA, las próstatas grandes normalmente, pues, como hay más células, si algo es más grande y hay más células, pues produce más PSA, ¿vale? Luego, si manipulamos al paciente y le hacemos un tacto rectal y al día siguiente o a los días se hace una analítica, pues lógicamente el PSA va a salir más elevado porque hemos manipulado, ¿vale? Y algunos pacientes pueden tener elevación del PSA y lo que tendremos que descartar en esa elevación del PSA, al margen de todo lo que hemos comentado anteriormente, es que no tengan ningún tumor, ¿vale? El síndrome del tracto urinario inferior, pues este conjunto de letras que al principio no se puede ni pronunciar, ni yo misma puedo pronunciarlo, quiere decir que la próstata nos ha crecido, ¿vale? El agrandamiento prostático benigno, lo que hemos hablado antes, la primera patología, la hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué factores tiene para que esto no ocurra? Pues lo que hemos dicho, la edad. Conforme vamos cumpliendo años, la próstata va creciendo de manera natural, de manera fisiológica. El estado hormonal también puede hacer que la próstata crezca. Se dice, aunque los artículos son un poco heterogéneos, se puede decir que una dieta baja en fitoestrógenos que están en las verduras puede favorecer el crecimiento de la próstata. Y luego siempre hay un riesgo familiar, ¿vale? Si en la familia ha habido antecedentes de hiperplasia benigna de próstata, de problemas prostáticos, pues probablemente esos hijos puedan tener más riesgo de tener problemas prostáticos. Es algo progresivo, ¿vale? Y por el crecimiento, como hemos dicho, que crece la parte de dentro, como si fuera una tubería atascada con cal, pues la orina no fluye bien, ¿vale? ¿Y qué nos cuentan los pacientes? Pues diferentes síntomas. Fundamentalmente pues pueden decir que tengo que ir corriendo a orinar, me levanto muchas veces por la noche, ha aumentado la frecuencia, algunos pacientes pueden percibir ciertas pérdidas de orina y sobre todo también, como no va el flujo correctamente, pues el chorro lo definen como más débil, en 2 tiempos o en más tiempo, un chorro intermitente, tardo mucho en hacer pipí, ¿vale? Luego también es muy frecuente que nos cuenten que tienen dificultades para orinar y al final pues siempre me queda esa gotita, parece como que no he terminado de vaciar del todo la vejiga. Y en esta patología, ¿qué cambios de hábito cuando empezamos a percibir estos síntomas nos pueden venir bien? ¿Vale? Pues lo que recomendamos fundamentalmente, pues la reducción de líquidos, ya saben que hay que estar correctamente hidratado, sobre todo una hidratación circadiana, pero en estos pacientes normalmente lo que les recomendaremos es que reduzcan los líquidos antes de dormir. Son las 7 o las 8 de la tarde, idealmente pues si reducen los líquidos van a dormir mejor, no se van a levantar tantas veces, sobre todo si tienen el problema de levantarse por las noches. Y antes de salir a un sitio público que donde más ansiedad pueden presentar este tipo de pacientes, pues siempre intentar orinar antes de salir. Luego, sobre todo, muy importante, eliminar todo lo que puede estimular nuestra vejiga. Si tenemos una obstrucción del flujo y estimulamos la vejiga para que se contraiga con estimulantes, pues vamos a tener que ir más veces al aseo. Igual que cuando nos ponemos nerviosos, pues todo esto, los excitantes como el café, el alcohol y los picantes, lo que hacen es que tengamos que ir más veces al aseo porque van a estimular nuestra vejiga. La vejiga se va a contraer más de lo normal. ¿Sí? Muy importante también revisar la medicación habitual porque suelen ser pacientes que toman mucha medicación, sobre todo cardíaca, muchos diuréticos y eso favorece que vayan más veces a orinar. Aunque ya saben que lo que prima sobre todo es el control del corazón, ¿vale? Pero si podemos hacer un ajuste fino de ciertos fármacos, reducirlo o cambiarlos por otros que provocan menos ganas de orinar, pues siempre nos va a venir bien, ¿vale? Y luego hay otras técnicas que pueden venir bien a nuestros pacientes, como la técnica del doble vaciado, voy a orinar, me espero un poquito más,
para terminar de vaciar bien la vejiga, sobre todo en los pacientes que quedan con residuos en la vejiga. ¿Por qué? Porque ese residuo, toda la orina que no se elimine, pues puede provocarnos patologías tipo piedra, tipo infecciones que van a contribuir a que esta patología progrese. Los pacientes que presentan con TEOD terminal, a veces masajeando la uretra, exprimiendo un poquito la uretra, terminan de vaciar esa parte de orina que queda en la uretra masculina. Luego, también hay una serie de ejercicios, sobre todo en los pacientes que tienen lo que se llama vejiga hiperactiva, que es que la vejiga se contrae pues, cuando a lo mejor no tiene todavía suficiente orina, y esto le afecta mucho a los pacientes porque al contraerse la vejiga tendrán que ir al aseo y luego cuentan que a lo mejor han orinado muy poco. ¿Por qué? Porque la vejiga se ha contraído sin tener la cantidad suficiente. Existen técnicas de feedback que lo que ayuda a que puedan prolongar un poquito más ese tiempo de ir al aseo. El control del estreñimiento, aunque no va a ayudarnos específicamente a este síndrome del tracto urinario inferior, siempre nos va a venir bien porque va a hacer que las infecciones sean menos frecuentes. Luego tenemos muchos fármacos, probablemente el primer escalón, aunque la evidencia al respecto de estos fármacos, como son naturales, no hay ensayos clínicos al respecto, por tanto no podemos emitir unas conclusiones con un alto nivel de evidencia, pero lo que sí que se ha visto, y os lo dejo aquí por si a alguien le interesa, es que sí que la toma de este lípido, que es el Serenoa repens, que viene de una planta, ¿vale? Es un extracto de una planta, sí que mejora la calidad del chorro urinario y por tanto los síntomas. Y sería probablemente el primer escalón, sobre todo en pacientes que no tienen muchos síntomas y que son jóvenes, que podríamos establecer. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no tienen los efectos indeseables que tienen los alfa bloqueantes y que probablemente conozcamos, que ahora comentaremos. Otros pacientes en la consulta me preguntan, doctora, yo que estoy tomando pastillas de pipas de calabaza o pipas de calabaza y yo la verdad que voy bien. Pues miren, la evidencia es igual, los estudios, no hay ensayos clínicos al respecto, hay un ensayo clínico randomizado con 47 pacientes, que es muy pocos pacientes, pero sí que se ha visto que podría mejorar la calidad miccional. Por tanto, yo, si al paciente le viene bien, es algo natural, no lo veo mal, ¿vale? ¿Y qué tratamiento, ya una vez que con este tratamiento y los síntomas siguen progresando, qué podemos hacer? Pues tendríamos que pasar a los fármacos, ¿vale? Normalmente el primer fármaco son los alfa bloqueantes, que lo que hacen es dilatar los conductos para que la orina salga mejor y la vejiga no esté a tanta presión. Pues si después de todas las líneas de tratamiento, con sus efectos secundarios, que uno de los efectos secundarios más importantes y que a veces a los médicos se nos olvida es comentarlo a los pacientes, y claro, lógicamente pues tiene sus repercusiones, es la eyaculación retrógrada. ¿Vale? La eyaculación retrógrada es simplemente que en el semen no va a aparecer, cuando eyaculan, los pacientes no van a notar una cantidad de semen suficiente como tenían antes o ausencia total de eyaculación, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos fármacos? ¿Por qué? Porque a veces algunos pacientes me preguntan, doctora, es que yo no tengo semen. Digo, no, sí tiene semen. Lo que pasa es que el semen se va a la vejiga, entonces luego se orina y probablemente después la orina sea un poco más turbia. ¿Por qué? Porque el semen se ha ido. Eso es algo molesto para los pacientes, lógicamente. El orgasmo parece ser que no es de la misma calidad cuando toman este tipo de fármacos, ¿vale? Sobre todo los pacientes más jóvenes. Cuando hemos progresado y toda la línea de tratamiento ha fracasado, pues tendríamos que pasar a la cirugía, ¿vale? La cirugía, ¿en qué consistiría? Pues en crear un camino, ¿vale? Un conducto para que la orina salga con mayor facilidad. La siguiente patología de frecuencia que vamos a tratar en esta charla pues sería el tumor de próstata, ¿vale? Una vez que sabemos que la próstata puede crecer de forma benigna con la edad, ¿vale? Tenemos la otra parte, ¿vale? Que esas células por la edad igualmente pues se puedan alterar y que den como resultado el tumor de próstata, ¿vale? La neoplasia es más frecuente en el hombre y la segunda causa de muerte. ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar? Pues la edad es una de ellas. De hecho, conforme aumenta la edad es más frecuente y más habitual que si realizamos una biopsia prostática por un PSA elevado encontremos algún nivel de alteración de las células, ¿vale? Pero tenemos que saber que el tumor de próstata, aunque es la patología más frecuente, no todo tumor de próstata evoluciona igual, ¿vale? Nosotros los urólogos lo clasificamos en diferentes riesgos y atendiendo a ese riesgo estableceremos un tipo de tratamiento. Y luego dentro de esos riesgos también es importante la calidad de vida del paciente que tiene en el momento del diagnóstico y sobre todo la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo el mismo tumor, cuando un paciente viene a la consulta y dice, no, es que mi vecino lo han tratado de esta forma, pero es que no todos los tumores por el mismo diagnóstico se tratan de la misma forma,
¿vale? Esto es una medicina cada vez más individualizada y cada paciente tiene su tratamiento aunque tenga la misma patología, y eso tenemos que saberlo. No es lo mismo un tumor en un paciente que tenga 80 años o 90 años que un tumor en un paciente que tenga 50 o 60, ¿vale? No lo vamos a tratar igual. ¿Por qué? Porque a ese paciente de 50 o 60 años le quedan muchos años de vida, al igual que al de 80, pero probablemente al paciente de 80 años tenga otras patologías que probablemente van a suponer un mayor riesgo que el tumor de próstata, ¿vale? Pero eso es una cosa que nosotros vemos en los urólogos y que le explicaremos a nuestros pacientes, y mucho más complejo de lo que vamos a tratar en este tema. Lo que nosotros nos tenemos que quedar es que cada paciente tiene su tumor y cada tumor en cada paciente tiene su tratamiento, ¿vale? También se ha visto que hay ciertos factores dietéticos que podrían contribuir al desarrollo de la próstata. Luego también hay ciertos factores ocupacionales como la exposición al cambio que podrían favorecer el desarrollo de los tumores de próstata. Y luego, lógicamente, hay factores genéticos asociados que pueden contribuir a que el tumor de próstata dentro de una familia pues, sea más frecuente que lo que pasaría de forma esporádica. También los factores raciales influyen. Por ejemplo, la etnia negra pues, tiene un doblemente probabilidad de tener tumor de próstata y, desgraciadamente, algo más agresivo que la población blanca. Esto es muy importante, ¿vale? Yo creo que esto en las consultas de todos los médicos, incluso a nivel de los médicos de familia, tendríamos que saber, y sobre todo a nivel de paciente, el saber qué tumores ha tenido cada miembro de la familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor de forma individual no vemos un sentido, pero si hacemos nuestro árbol, a lo mejor hay algún síndrome que no está diagnosticado, ¿vale? Y en cuanto a los factores dietéticos que podrían predisponer al cáncer de próstata, ¿vale? Hay factores de riesgo que ya hemos comentado, como la edad avanzada, el tener afrodescendientes, la historia familiar, luego diferentes riesgos genéticos. Parece que la mayor estatura podría ser un factor de riesgo probable, pero los estudios son un poco heterogéneos. Y luego también se ha visto que, bueno, que la actividad física puede disminuir el riesgo. El licopeno también probablemente pudiera tener algo que ver, aunque todos los estudios que hay al respecto de la dieta son bastante heterogéneos. ¿Por qué? Porque la dieta se estudia en diferentes poblaciones y no se hacen ensayos clínicos como tal. Sobre todo por conocer todo esto. Por ejemplo, la obesidad también se ha visto que es un factor de riesgo de tumor de próstata, el hábito de fumar, ¿vale? Los altos niveles de lípidos. Y por conocer que todo esto, y por eso también parece que los pacientes que toman estatinas podrían disminuir el riesgo de desarrollar un tumor de próstata o que este fuera menos agresivo, pero como os digo, son estudios que están todavía por ver. ¿Cómo diagnosticamos y cómo tratamos el tumor de próstata de forma general, ¿vale? Ya saben que esto es más complejo de lo que voy a explicar yo aquí, pero sobre todo para que esta charla nos llegue y nos queden 3 o 4 ideas claras, ¿vale? Lo diagnosticaremos. ¿Cómo empezaríamos? Con un PSA, ¿vale? Los estudios lo que nos dicen, las guías nos dicen que no a todos los pacientes tenemos que pedirle un PSA, ¿vale? En Estados Unidos se habla mucho con el paciente y, de hecho, en la actualidad antes de pedir un PSA deberíamos comentar y hablar con el paciente todo lo que puede llevar al diagnóstico de un PSA elevado, porque en algunos pacientes puede llevar a sobrediagnóstico o sobretratamiento, ¿vale? Por tanto, gracias a eso, y hemos dicho que el PSA no es cáncer específico, sino órgano específico, lógicamente si tenemos una próstata grande, el PSA va a ser elevado y entonces puede decir, ay, pues tengo un tumor, no tengo un tumor. Hay que ver más cosas. Por ejemplo, gracias a que ahora tenemos la resonancia, hay muchas biopsias que evitamos. Y la resonancia, aunque tengamos un PSA elevado, es normal, pues podemos estar relativamente tranquilos. El tacto rectal, que es la exploración, como ven, el tacto rectal se mete el dedito por el recto y llegamos a tocar la próstata. Y diréis, pero bueno, tocamos solo una parte de la próstata. Pues tocamos la parte periférica porque realmente es la que nos interesa, porque hasta el 70% de los tumores se van a desarrollar en esa parte externa. Por eso, si tocamos la próstata y la notamos indurada, pues eso nos hace sospechar que el paciente probablemente haya que realizarle un estudio diagnóstico para descartar que esas células no estén malignas. Luego puede haber un montón de casos en los que a lo mejor puede ser que la próstata esté indurada y a lo mejor sea por calcificaciones o quistes, que probablemente en la resonancia nos ayude a confirmar o descartar. En líneas generales, cuando a un paciente lo diagnosticamos de un tumor de próstata, pues tendremos 2 tipos de tratamiento. En líneas generales, como les digo. Luego esto es mucho más complejo, pero en líneas generales pues podríamos optar por la cirugía
o la radioterapia. Todas ellas con sus efectos secundarios, como yo le explico a los pacientes. Los tratamientos no curan, pero tienen sus efectos secundarios. Todos los tienen, unos más, otros menos, y luego dentro de cada paciente no van a ser los mismos. ¿Vale? Entonces hay pacientes que están muy contentos con una y otra técnica y desgraciadamente hay pacientes que han tenido complicaciones y que tendremos que acompañarlos sobre todo para intentar solucionarlo y mejorarle su calidad de vida. Por tanto, tendremos la cirugía y la radioterapia, las dos técnicas igualmente curativas, ¿vale? Y cada uno, dependiendo de los factores que tenga en la biopsia y sobre todo los factores pues, de riesgo personal, nos optaremos por uno o por otro, es una decisión médico-paciente. ¿Vale? No se trata que el médico dice pues a operación o a radioterapia, esto lo tenemos que decidir entre los dos. ¿Vale? ¿Qué efectos secundarios tienen los tratamientos? ¿Vale? Pues normalmente las pérdidas de orina y la disfunción eréctil. En el momento del diagnóstico lo que más nos va a interesar va a ser el control del tumor. Por tanto, los efectos secundarios los dejamos para un segundo tiempo. ¿Qué efectos secundarios en cuanto a la incontinencia? Pues si al cabo de un tiempo no ha mejorado de las pérdidas de orina, tenemos diferentes dispositivos. ¿Vale? Tenemos la pinza, que es un poco el tratamiento con vías a un tratamiento definitivo, y luego tendríamos la colocación de un esfínter, que no es más que colocar un manguito a nivel de la uretra, que se controla por una bomba que hay en el escroto y entonces se abre y se cierra a nivel de la uretra para orinar pues, de una manera artificial, es decir, se abre la uretra, se orina y después por una mecánica de fluido el manguito que tiene la uretra se vuelve a rellenar y comprime la uretra para que las fugas sean las menores posibles. En cuanto a la disfunción eréctil, pues dependiendo del grado del tumor y lo agresivo que hayamos tenido que ser para curarlo, podremos optar por la medicación oral. Cuando no es suficiente la medicación oral, la podemos combinar con la crema, medicación oral y crema intrauretral, y si con eso no es suficiente, tendríamos que pasar a las inyecciones intracavernosas, las inyecciones en el pie. ¿Vale? Esa suele ser la más efectiva, y si todas las técnicas fallan, al final tendremos que recurrir a dispositivos artificiales como son la prótesis peniana. Más efectos secundarios que tenemos que conocer, ¿vale? Sobre todo en los pacientes que han llevado algún tipo de hormonoterapia. La hormonoterapia se utiliza en el cáncer de próstata para disminuir o lo ideal es reducir al máximo la testosterona. ¿Por qué? Porque las células tumorales, cuando hemos reducido la testosterona, son más proclives a recibir tratamiento, de alguna manera, sobre todo los pacientes que se han dado radioterapia. Pues antes de dar la radioterapia, reducimos la testosterona al máximo y esas células van a responder mejor a la radioterapia. Pero también vamos a encontrar efectos secundarios que no son baladí, ¿vale? Como el cansancio, estos pacientes van a estar más cansados, van a sentirse más apáticos, van a tener menos ganas de salir, realizar la actividad que anteriormente hacían. Por tanto, hay que decirles que aunque les pase esto, tienen que hacer intentar hacer todo lo que hacían. Yo les permito algunos días libres. Si estoy cansado, pues a lo mejor una tarde le permito libre, pero al día siguiente tienen que hacer la misma actividad que hacían habitualmente. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en un sofá, pues al final no vamos a salir del sofá, ¿vale? Esta medicación también va a empeorar la salud ósea, lógicamente, y entonces pues hay que prevenir la fractura y tendremos que reponer el calcio y la vitamina D. Y luego también la hormonoterapia tiene un efecto cardiovascular importante que tendremos que tener, sobre todo especial interés en los pacientes que ya tenían patología cardíaca. Otra pregunta muy habitual y sobre todo aquí en el altiplano. Si yo tengo problemas de próstata, doctora, ¿yo puedo hacer bicicleta? Porque me han dicho que es muy mala la bicicleta. Vamos a ver, la bicicleta no es mala. Yo lo que quiero es que mis pacientes estén que sean lo más deportivos posibles. ¿Por qué? Porque la evolución del tumor y la calidad de vida y la salud mental les va a mejorar. ¿Vale? Pero tienen que saber que, lógicamente, si en ese momento tienen una prostatitis, que es una inflamación de la próstata, o está recién operado, mirar dónde va el sillín de la próstata. El sillín de la bici va directamente a la próstata, entonces en esos pacientes pues a lo mejor tienes que esperar a que pase esa patología para volver a hacer la bici o la misma actividad que tenían. ¿Vale? Y sobre todo recordar que hay que evitar realizar bicicleta los días antes de realizarse una analítica. ¿Por qué? Porque el PSA no va a salir elevado. Si estamos dando pequeños microtraumatismos ahí en la próstata, pues va a salir más elevado de lo habitual. ¿Vale? Porque son microtraumas que se generan, inflaman la próstata y eso hace que el PSA salga elevado en la analítica. Y ya por último comentar los diferentes colores que tiene la orina. ¿Vale? Siempre seguro que habéis visto, yo me levanto por la mañana y a lo mejor tengo la orina más oscura o más teñida o me huele peor.
normalmente cuando uno se levanta por la mañana la orina huele un poquito peor y está más oscura. ¿Por qué? Porque hemos estado toda la noche sin beber agua, ¿vale? Y no quiere decir que tengamos patología. Cuanto más clarita salga la orina, quiere decir que estamos perfectamente hidratados. Si sale la orina clara, pues a lo mejor es que estamos correctamente hidratados. Y de estos colores de la orina, ¿cuál es el que nos va a preocupar o más nos va a llamar la atención y el que tenemos que estar pendientes? Cuando la orina nos sale roja, ¿vale? Eso es lo que se conoce como hematuria, presencia de hematíes en la orina. ¿Y qué patologías lo pueden causar? Pues muchas patologías pueden causar orina con sangre y no todas son tumorales, ¿vale? No todas quiere decir que tengo un cáncer o estoy muy malo. Muchas veces las mismas piedras pueden provocar, cuando se mueven o cuando hay un cólico, pueden provocar hematuria, la misma infección de orina puede provocar hematuria y luego otros tipos de tumores que sí que vamos a tener en cuenta, sobre todo, fundamentalmente los tumores vesicales que vamos a tratar y los tumores de vía o los tumores renales si están un poquito avanzados. El tumor vesical como última patología, pues es el tumor urológico segundo en frecuencia, ¿vale? Es más frecuente en hombres, aunque casualmente cuando se da en la mujer es más agresivo, ¿vale? ¿Qué factores de riesgo? Pues sobre todo el que tenemos que conocer y el que tenemos que evitar es el tabaco, ¿vale? El 50% de los casos se asocia a pacientes que fuman o han fumado. Cuando yo le pregunto a los pacientes, ¿pero usted fuma? Y me dicen, doctora, yo hace 30 o 40 años que no fumo. Pues efectivamente es el tiempo que le hemos dado a nuestro cuerpo para que esas células empiecen a trastornarse, ¿vale? Y esta dosis, esta latencia por haber fumado continúa durante 15 o 20 años más. Entonces dices, claro, si dura 15 o 20 años más, pues ¿para qué? ¿Voy a seguir fumando? Pues no, porque tenemos que reducir el riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo porque el tumor vesical tiene la mala pata de que le gusta mucho volver a crecer. Y entonces, si seguimos fumando, esos tóxicos que se van eliminando por el pulmón y por la orina van a hacer que se vuelvan a implantar las células malas en la vejiga. También hay una exposición ambiental que tendremos que tener en cuenta, como el aluminio, los tintes. Esto anteriormente era mucho más habitual, sobre todo en las peluqueras cuando pintaban sin guantes. Los pintores, la gente que trabaja con petróleo, caucho, textiles, por eso es muy importante, y de aquí nos tenemos que quedar, que es muy importante protegerse, tanto con mascarilla como con guantes, ¿vale? Porque es un derecho y una obligación. Antiguamente no se conocía y gracias al COVID es verdad que ahora tenemos más protección en cosas que antes no veíamos. Que no lo veamos no significa que no exista esa toxicidad. El agua muy clorada también puede favorecer los tumores vesicales, el abuso de analgésicos, la radiación y la quimioterapia, inflamación crónica también puede favorecer diferentes tipos de tumores y también hay ciertos factores genéticos, aunque no muy habituales, pero puede haberlo. ¿Qué clínica van a presentar nuestros pacientes? Pues lo que hemos explicado, la orina hematúrica, ¿vale? Van a decir que orinan sangre o no siempre orinan sangre, pero lo que sí que presentan es un síndrome como problemas al orinar y que no mejoran con la medicación. Por eso es muy importante pedir una ecografía. ¿Por qué? Porque vamos a tener a veces el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos los tumores vesicales? Pues como digo, muchas veces con una simple ecografía vemos ahí una masa y eso es lo que a nivel de la citoscopia vemos como un tumor, ¿vale? Empezaríamos con una ecografía y una citología, que es lo de abajo. La citología no es más que ver al microscopio las células de la orina y con eso muchas veces obtenemos el diagnóstico. Cuando tenemos dudas hay que hacer una citoscopia, que es meter una sonda que lleva una camarita para ver la vejiga y confirmamos la presencia de tumor. A algunos casos es más complejo, no llegamos a verlo por ninguna de las pruebas y al final terminamos en un escáner en la que, como veis, dentro de la vejiga, que es esa bolsa negra, vemos una masa que es un tumor. ¿Qué tratamiento? Pues por suerte la gran mayoría de los tumores vesicales son superficiales. ¿Qué quiere decir? Que no han echado raíces, que quitándolo normalmente el tratamiento suele ser suficiente. Hacemos lo que se llama una resección transuretral, que es meter un receptor a lo largo de la uretra, masculina o femenina, y llegamos a la uretra y lo quitamos y lo mandamos a analizar. Este es el primer tratamiento, ¿vale? Luego, atendiendo a los riesgos que estudia el patólogo, que nos dice, realizaremos diferentes tipos de instilaciones, o bien con quimioterapia, la mitomicina, o bien con una inmunoterapia, que es la BCG, que casualmente es el bacilo de la tuberculosis, que nos vino muy mal en una época y ahora nos viene muy bien para tratar a los pacientes vesicales, porque se ha visto que genera una inflamación en la vejiga que hace que esas células se mueran, ¿vale? Y nos curen durante mucho tiempo. Recomendaciones al respecto de los tumores vesicales: pues dejar de fumar, protección de los tóxicos y sobre todo una correcta hidratación. Cuanto más nos mantengamos hidratados, probablemente reduzcamos el riesgo. ¿Por qué? Porque si estamos eliminando por la orina y no vamos a orinar,
pues todos los tóxicos que se queden en la vejiga pues van a actuar con más fuerza que si los vamos eliminando orinando. ¿Vale? Para terminar un poco las recomendaciones generales, pues lo que todo el mundo sabemos, dieta saludable, ¿vale? De esto podríamos establecer una charla, porque es mucho más complejo de lo que yo voy a hablar aquí, ¿vale? La dieta saludable, todos la conocemos, lo más saludable posible, y podría dar para 1 o 1000 charlas. Mantenernos activos, esto es muy importante, ¿vale? No, se ha visto que el realizar actividad física a la semana es por lo menos no inferior a la toma de antidepresivos. Si tenemos que tomar antidepresivos, tomaremos antidepresivos porque los necesitamos por nuestro nivel de serotonina o por lo que tengamos que tomarlo. Pero oye, lo mismo lo podemos reducir o lo podemos eliminar porque la actividad física en nuestro cuerpo genera unas endorfinas que nos van a venir muy bien para mejorar nuestra calidad de vida. Evitar los tóxicos, lógicamente. Esto es muy importante también, el control del ritmo circadiano, ¿vale? Muchas veces no estamos en contacto con la luz solar y pues nos pasamos el día en la casa pues, viendo la tele o con luz artificial. Pues eso es muy malo. Tenemos que estar por lo menos, dedicar media hora a exponernos a la luz del sol. Y quiero decir, eso no es tomar el sol, eso es realizar actividades al aire libre, ¿vale? Y de hecho ya en los pacientes mayores está subiendo a casi 1 hora al día, porque eso le va a controlar el ritmo circadiano y va a hacer que estemos más coordinados y vamos a evitar lo más importante, que es la neurodegeneración. ¿Y qué es la neurodegeneración? Que nuestras neuronas se deterioren. ¿Vale? Muy importante, y también a veces se nos olvida, sobre todo conforme vamos cumpliendo años, mantener los contactos sociales va a ser fundamental. Las actividades al aire libre, que ya lo he visto, que ya lo hemos hablado, y otro dato muy importante y que a veces a los médicos se nos pasa por alto, hay que intentar que nuestros pacientes estén lo menos estresados posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo estrés que tengamos en nuestro cuerpo, y lo sabemos cuando tenemos problemas, todo nos va peor. ¿Por qué? Porque estamos inflamados y lo que tenemos es que disminuir ese nivel de estrés, pues como sea, o bien haciendo ejercicio, o bien haciendo técnicas de relajación, o como sea, pero tenemos que evitar ese nivel de estrés. Y en cuanto al deporte, ¿qué se ha visto que no hace el deporte? Tanto a nivel general como en pacientes oncológicos? Pues el ejercicio físico tiene un potencial de disminuir el riesgo de varios tipos de cáncer, incluido el tumor de próstata. Ya se ha visto, eso está comprobadísimo, hasta en un 30%. Mejora la supervivencia y la calidad de vida. Esto también es muy importante, no solo mejora la supervivencia y la calidad de vida, sino que se ha visto que puede mitigar los efectos secundarios de los tratamientos, ¿vale? Y por eso es tan importante. En España es cierto que somos punteros en tratamientos oncológicos, pero probablemente nos falten charlas como estas sobre alimentación y ejercicio físico, ¿vale? En eso tenemos que trabajar todavía. Combinar el ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza. También en la consulta los pacientes me dicen, doctora, pero ¿cómo voy a hacer yo ejercicio si no tengo tiempo? Yo tampoco tengo tiempo. E intento sacar un poquito de tiempo, aunque sea 10 minutos al día, ¿vale? Es difícil, lo sé, pero podemos conseguirlo si ponemos empeño. Y en cuanto a qué tipo de ejercicio, también me dicen, doctora, si es que yo soy pintor, si es que yo subo las paredes. Pues si usted es pintor o usted es mecánico y ya hace ejercicio físico, me parece muy bien, pero a lo mejor tenemos que hacer un poquito más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está acostumbrado a ese nivel de ejercicio, ¿vale? Ya, esto os dejo también aquí un poquito pues, lo que la aconseja la Asociación Española contra el Cáncer, un poquito para tener algo básico, pues ejercicio aeróbico como de fuerza. El de fuerza tendría que ser por lo menos 2 días a la semana, ¿vale? No es un ejercicio máximo, sino que tenemos que establecer sobre todo pequeños retos, ¿vale? Y poquito a poco ir progresando. Sobre todo también los pacientes que han sufrido prostatectomía radical o incluso radioterapia, que tengan incontinencia, pues un buen profesional que nos guíe en ejercicios que nos vayan a aumentar la masa muscular, pero que no nos aumenten las pérdidas de orina. Y un poco para terminar, yo no quiero que de esta charla salgamos así, pero yo sí que quiero que hagamos nuestro ejercicio poquito a poco, acompañado tanto de fuerza como aeróbico, con unos retos lógicos y a nivel usuario. No quiero que ahora mismo vayamos a hacer una exposición de músculos, pero poquito a poco que estemos cada vez más fuertes. Y ya para terminar, ya lo último, que me prolongo un poquito, para hablar de mitos de neurología, ¿vale? Esto es muy rápido. Ahora que ya hemos dado esta charla, pues sabemos, ¿solo los hombres mayores necesitan preocuparse por la próstata? Pues no, todos los hombres debemos de preocuparnos por la próstata. ¿Por qué? Porque hay factores genéticos que hacen que podamos tener tumor de próstata o problemas de la próstata a una edad más temprana. ¿Orinar con frecuencia es siempre signo de problemas? Pues
puede hacer pensar que hay que estudiar al paciente. No siempre quiere decir que haya problemas, porque ya hemos visto que la hiperplasia benigna de próstata nos da síntomas, pero no es patológica. O sea, es una patología que no es maligna. ¿Solo las mujeres padecen de infecciones del tracto urinario e incontinencia? Pues tampoco es así. Los pacientes o varones también pueden tener infecciones del tracto urinario o pérdidas de orina. ¿La higiene masculina no es tan importante como la femenina? Pues tampoco es así. Ya hemos visto que cuanto mayor higiene, sobre todo cuando realizamos la circuncisión, y la circuncisión, como vemos al final, no es una práctica obsoleta o solo el niño. Probablemente cuando también a nivel de la consulta dice, doctora, tengo problemas o infecciones a nivel del pene, me dicen, pero ¿cómo me va a operar una circuncisión si eso es de niño? No, ni mucho menos. Cuando va pasando cierta edad, la piel, por las infecciones o por la misma evolución de la piel, se va cerrando y a veces hay que abrirla, sobre todo para que la higiene sea mejor y no tengan esa molestia a nivel peneal. ¿No se pueden prevenir los cálculos renales? Pues esto serviría para otra charla. Por supuesto que se pueden prevenir, tanto con dieta, al margen de que genéticamente produzcamos o tengamos más riesgo de producir piedras, podemos disminuir los eventos de riesgo, o sea, de formación de piedra, o que esos cólicos no sean tan habituales. ¿La disfunción eréctil es solo un problema de mayores? Pues no, los pacientes jóvenes también pueden tener ciertos problemas y no tienen por qué tener ninguna alteración a nivel del pene, sino simplemente hay problemas psicológicos que también pueden hacer que la disfunción eréctil les afecte. ¿Una dieta rica en calcio puede causar piedra en el riñón? Pues no, se ha visto que lo que se recomienda en los pacientes que tienen piedra de calcio es una dieta normal del calcio. ¿Por qué? Porque si no, el cuerpo lo sacará del hueso y disminuiremos nuestra calidad del hueso. ¿La vasectomía afecta a la virilidad? Pues eso lo tenemos que olvidar, ¿vale? Simplemente la vasectomía lo que va a hacer es que el líquido seminal sea más escaso, ¿vale? Porque no van a llegar los espermatozoides al semen, pero no, ni disminuye el deseo sexual ni la virilidad. ¿Y el cáncer de próstata es un cáncer lento y que no hay que tratar? Pues, ¿o hay que tratar de forma inmediata? Bueno, pues eso está abierto, depende, ¿vale? Si es muy mayor y es un bajo riesgo, probablemente podamos observar al paciente, pero si es más joven o tiene factores desfavorables, probablemente tengamos que establecer un tratamiento activo. Y como decía aquí nuestro compañero, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y esto es el objetivo de esta charla, ¿vale? No tratar solo enfermedades, sino tratar al paciente que tiene una enfermedad, por lo que comentábamos anteriormente. Esto es una medicina muy individualizada. Cada paciente tiene, aunque tenga la misma patología, tiene diferentes evoluciones y diferentes tratamientos. Espero que esta charla nos sirva para establecer más nexo de unión entre el paciente y el médico, sobre todo gracias también a Aya, que nos ha reunido hoy aquí y ha hecho posible esta reunión. Y con esto pues termino mi charla. Espero pues, que por lo menos nos hayamos quedado con 2 o 3 ideas clave y que luego si hay más dudas, pues al final de la exposición nos las puedan preguntar. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpadme un poquito por la voz, que estoy un poco afónica. En primer lugar, le quería dar las gracias a Aya, a la asociación, a veces en concreto, y a Rafa, por contar con nosotras para estar hoy aquí. Y bueno, como ha dicho y ha explicado mi compañera Isabel, la intención de esta charla un poco es que nos vayamos con alguna idea general de lo que es la salud masculina, en este caso oncológica, y por qué esto es importante.
Lo de por qué se hace el movimiento Movember ya lo ha contado Isabel, es para darle un poquito de visibilidad. Sí que es verdad que en la consulta, tanto en la consulta inicial de diagnóstico, en mi caso en oncología, como luego en las consultas sucesivas, es verdad que en el caso de los varones siempre hay un poquito más de tabú con estos temas, más aún si cabe cuando en las consultas en oncología, por ejemplo, el 80% somos oncólogas, con lo cual es más difícil para los pacientes quizá hablar de ciertos temas, y bueno, yo creo que es importante romper esos tabúes y hablar de los temas pues, con naturalidad para al final mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo os voy a hablar del cáncer de testículo. Ya mi compañera ha hablado de la próstata, que afortunadamente los urólogos la manejan mucho mejor que los oncólogos, porque es una enfermedad en líneas generales menos agresiva. Y bueno, yo os voy a hablar del cáncer de testículo, que dentro de todo lo que es la oncología, pues es una enfermedad aparte. ¿Por qué decimos los oncólogos que es una enfermedad aparte? Bueno, dentro de que obviamente es una enfermedad oncológica, es un cáncer, es una enfermedad mala. Bueno, dentro de todo lo que conocemos en oncología, el pronóstico afortunadamente es mucho mejor que en el resto de patología oncológica. Vamos a hablar un poquito de lo que es el cáncer de testículo, por qué se produce, si podemos hacer algo para prevenir el riesgo de que se produzca y cómo lo tratamos. A modo muy general, para no meternos en detalles anatómicos, el testículo pues, es una estructura glandular del organismo sexual masculino que tiene pues, esa estructura que veis ahí, tiene muchos tubulitos por donde se forman los espermatozoides y un conducto por el que sale hacia la uretra en el momento de la eyaculación. ¿Y para qué sirven los testículos? Pues bueno, fisiológicamente sirven, como he dicho, para producir espermatozoides y dar lugar pues, a la descendencia, y también producen la testosterona. ¿Para qué sirve la testosterona en el organismo? Pues bueno, la testosterona permite tanto la maduración como la masculinización de los órganos genitales masculinos, es decir, que los niños pues, pasen a ser adultos con órganos sexuales masculinos. También produce un crecimiento de las cuerdas vocales, por eso la voz en los varones pues, suele ser más grave. La testosterona bloquea o impide el crecimiento de las glándulas mamarias. Los varones también tienen glándulas mamarias, pero gracias al efecto de la testosterona pues, no se desarrollan como en las mujeres. Tiene también efectos en la libido a nivel del cerebro, el apetito sexual se despierta también por acción de la testosterona y aumenta la masa muscular. Por todas estas funciones que en el organismo, en este caso masculino, haya testosterona, pues es fundamental. ¿Y qué pasa cuando en el testículo pues, se forma, como veis ahí, un tumor? Afortunadamente vamos a ver que en la mayoría de los casos la enfermedad está solo localizada en el testículo, pero no tenemos que olvidarnos que hay muchos casos en los que la enfermedad empieza inicialmente, como veis ahí en el testículo, pues se forma un tumor y luego se extiende al organismo, normalmente primero a los ganglios, y si dejamos que pase el tiempo, no se hace un diagnóstico correcto y un tratamiento, pues la enfermedad se irá a otros sitios, o bien a los pulmones, o bien al hígado, y eso es lo que nosotros llamamos como metástasis. En esta imagen podéis ver todos esos puntitos verdes que se ven en la imagen. Para que os hagáis una idea, esto es como si a una persona le cortamos en horizontal y se ve el fondo del cuerpo. Ahí vemos los riñones, la aorta y un montón de estructuras vasculares, y todos esos puntitos verdes son los ganglios. Todos tenemos ganglios en nuestro cuerpo, son estructuras normales. ¿Qué pasa cuando los ganglios se afectan por células tumorales? Pues vemos que esos ganglios se aumentan de tamaño y entonces es lo que nosotros llamamos como metástasis ganglionales, que no tenemos nunca que confundir con metástasis a nivel de otros órganos, ¿vale? Eso es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Esto es muy importante en los tumores de testículo. Esto es muy importante en los tumores de testículo porque la gran mayoría, cuando no conseguimos diagnosticarlos a tiempo y a lo mejor han pasado 2 o 3 meses, pues ya tenemos afectación en alguno de todos estos ganglios que vamos a tener en el cuerpo. Y, como vamos a ver luego, el tratamiento en estos casos ya va a ser radicalmente diferente. ¿A quién afecta el cáncer de testículo? Bueno, el cáncer de testículo, que os quede claro que es una enfermedad, pues este es el prototipo de paciente, que es algo que puede ser raro en oncología, pero en la consulta de cáncer de testículo la gran mayoría de los pacientes tienen unos 30 años. En torno a 15-35 años es la época más frecuente en la que se diagnostica. Luego hay un pico en torno a los 60 años de algún grupo de pacientes que entre los 60 y los 70 pueden tener algún tumor de testículo,
pero es súper raro. La mayoría pacientes muy jóvenes. En nuestro país, 1.500 casos al año. Esto puede parecer mucho, pero en el caso de la oncología para nosotros es un tumor bastante infrecuente. Pero destacar que son 1.500 casos si tenemos en cuenta que son chicos de 30 años, pues bueno, es un grupo de pacientes al que tenemos que prestar mucha atención porque obviamente la supervivencia es muy importante. Que nos quede claro que la supervivencia es, como he dicho, buenísima. En España, 95%. Esto en oncología pues es un dato extremadamente positivo. La gran mayoría se curan. Raro es el paciente con un tumor de testículo que no conseguimos curar. Tenemos, pero son muy frecuentes, afortunadamente. Pero bueno, como lo digo, tenemos y en torno a unos 150 o 200 pacientes al año mueren por esta enfermedad. Por eso vamos a ver que es tan importante un correcto diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué factores de riesgo tenemos? ¿Qué cosas pueden hacer que tengamos más riesgo de desarrollar un tumor de testículo? Bueno, la criptorquidia, que es una palabra así un poco técnica, simplemente es que cuando el embrión se está desarrollando en el útero de la madre, los testículos se empiezan a formar por unas células que al inicio están a nivel cefálico, donde se formará luego la cabeza del bebé. Y luego van descendiendo por todo el eje cráneo-caudal hasta llegar a las bolsas escrotales. Entonces, ¿qué pasa si en el desarrollo del embrión ese descenso no ocurre como debe? Bueno, pues que los testículos se pueden quedar tanto en el abdomen como en las ingles y no llegar a la bolsa. Cuando nace un bebé siempre se le hace la revisión del recién nacido, pues una exploración testicular para comprobar que el testículo está en la bolsa. Si no fuera así, pues tiene un poquito más de riesgo de luego desarrollar un tumor de testículo. Aquí nada es causa-efecto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si hay un bebé que ha tenido un problema de criptorquidia va a tener un cáncer de testículo. No, tiene un poquito más de riesgo, pero puede nunca tener un cáncer de testículo. Es importante también la historia familiar. Si el paciente tiene hermanos, padres o tíos que han tenido un tumor de testículo, pues tiene un poquito más de riesgo. Pacientes con infertilidad se ha visto que también tienen más riesgo. Esto es difícil de establecer aquí este factor porque muchas veces no sabemos cuál es la causa y cuál es el efecto. Si la infertilidad viene producida porque en el testículo ya hay alguna alteración que aumenta el riesgo del tumor o al revés, que por tener el tumor ya tienes infertilidad. Pero bueno, hay un poquito más de riesgo. El síndrome de Klinefelter es un síndrome genético con el que nacen las personas que lo padecen, que consiste en tener un cromosoma sexual extra. Puede ser un X o puede ser un Y. Pero son varones que tienen ciertas características como desarrollo mamario, mayor grasa corporal y tienen atrofia testicular, que esto sí que les condiciona un riesgo más alto de tener tumor de testículo. Y luego la raza blanca en este caso es un factor de riesgo claramente conocido y las personas de raza blanca tienen más riesgo de tener un tumor de testículo que pacientes de raza negra. Vale. ¿Y cómo diagnosticamos estos tumores? Bueno, pues afortunadamente en la mayoría de los casos el diagnóstico es sencillo, rápido, si las cosas las hacemos bien y no conlleva grandes pruebas para el paciente. ¿Qué clínica nos da? Pues bueno, lo más común que suelen presentar los pacientes o lo más frecuente que solemos ver en la consulta es un paciente que acude normalmente o a su médico de cabecera o a urgencias porque lleva unos días o una semana donde o bien tiene dolor en el testículo o bien ha notado que un testículo es más grande que otro o tiene algún bultito que antes no tenía. Lógicamente, en la mayoría de los casos los pacientes consultan rápido. Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, como digo, pues un paciente no se espera si se nota un bultito en el testículo más de una semana para consultar. Esto es importante que nos quede claro porque es el diagnóstico precoz lo que más vidas va a salvar. Hay otros síntomas que se pueden presentar como dolor lumbar o sensibilidad del pecho que se suelen dar ya cuando el tumor está un poquito más avanzado. Y bueno, normalmente el diagnóstico no suele costarnos tanto o el paciente debuta antes, pero bueno, también vemos casos con enfermedad avanzada que pueden hacer que el paciente empiece con estos síntomas. El diagnóstico, pues el diagnóstico, como he dicho, es bastante sencillo. Si el paciente consulta por una lesión en el testículo, es tan sencillo como hacer una ecografía, que es una prueba que muchas veces se puede hacer incluso en el centro de salud. Y ahí veis una ecografía donde se ve todo el testículo pues más o menos normal, excepto esa bolita más oscura que es un tumor. Con esa ecografía pues ya podemos decir que el paciente tiene un tumor de testículo. No quiere decir que sea un tumor malo. Habrá que ver ahora el resto de diagnóstico
para saber, pero bueno, la mayoría de las masas en el testículo suelen ser tumores de testículo. Es muy importante la historia clínica. ¿Por qué? Porque al final el paciente es el que mejor nos va a contar cuánto tiempo lo tiene, cómo lo nota, si le duele, si no le duele, si se lo había notado antes, y esos datos nos van a ayudar al diagnóstico. Haremos una analítica de sangre, que ahora hablaremos de los marcadores tumorales, y a veces, sobre todo los oncólogos, nos gusta mucho tener un TAC porque nos permite descartar que haya enfermedad tanto en los ganglios como metástasis en otros órganos. Vale, vamos a hablar un poquito de los marcadores tumorales. Creo que esto también es importante porque es una pregunta que los pacientes hacen el 100% de las veces en la consulta. ¿Qué son los marcadores tumorales? ¿Vale? Los marcadores tumorales que ahora están muy de moda y de hecho, bueno, yo he tenido hasta algún paciente que se lo hace a través de Amazon. Bueno, pues tenemos que saber lo que es antes de hacer los marcadores tumorales así de manera indiscriminada. Los marcadores no son otra cosa que sustancias que se liberan al torrente sanguíneo que producen las células tumorales, ¿vale? La mayoría de las veces son negativos cuando la enfermedad está localizada y tenemos que tener claro, aunque ya lo ha comentado Isabel, que nunca son diagnósticos de por sí solos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, ¿tengo un marcador alto y ya tengo cáncer? No. ¿Tengo un marcador negativo y no tengo cáncer? Tampoco. Se pueden dar ambas situaciones. Es importante que sepamos que un valor aislado no tiene para los oncólogos ni para los médicos en general ningún significado. O sea, un marcador que te ha salido alto sin más no sirve de nada. Y en el caso de los tumores germinales es verdad que sí que nos condicionan, pero esto es una vez que tenemos el diagnóstico. Es decir, si ya tenemos un paciente que ya sabemos que tiene un tumor testicular o un tumor germinal, ahí sí que los marcadores son muy importantes. Son muy importantes porque nos van a condicionar que nosotros podamos clasificar al paciente en diferentes grupos y sepamos la agresividad de ese tumor, ¿vale? Pero como digo, siempre una vez que está diagnosticado. Y luego a nosotros nos sirve en la consulta, sobre todo cuando están muy altos, ver la evolución una vez que empezamos algún tipo de tratamiento. Si por ejemplo ponemos esquemas de quimioterapia y el marcador no baja, pues bueno, tendremos que mirar otras cosas o analizar otras cosas en la analítica y ver por qué pasa esto. Vale. ¿Y cómo tratamos los tumores germinales o los tumores de testículo? Bueno, cuando la enfermedad está localizada, pues el tratamiento es, entre comillas, sencillo y de esto se cargan nuestros compañeros los urólogos. El tratamiento, como digo, cuando la enfermedad está localizada, pues es tan sencillo como hacer una resección del testículo que siempre debe hacerse por vía inguinal. ¿Por qué? Nunca se debe operar un testículo a través de la bolsa escrotal. Esto que hay muchos pacientes que dicen, bueno, ¿y por qué no me operan directamente por la bolsa y no me hacen una cicatriz en la ingle? Pues no, eso sería una cosa que estaría mal hecha, ¿vale? Porque se ha visto que la diseminación de las células tumorales por la vascularización de la zona de la bolsa escrotal es mucho mayor. Entonces, si hacemos una resección de un testículo por ahí, tenemos un riesgo altísimo de producir una diseminación tumoral que es un riesgo que no tenemos si lo hacemos por vía inguinal. Entonces, bueno, si tenemos un paciente que ya hemos conseguido diagnosticar de un tumor de testículo localizado, se quita ese testículo y se analiza la anatomía completa del tumor. Y en función de eso, ¿qué puede pasar? ¿Solo cirugía? Bueno, pues afortunadamente en torno a un 80% de los casos, 90% en algunas series, están curados con cirugía. Es verdad que estos pacientes todos pasan por oncología, pero la gran mayoría nosotros no hacemos nada, los han curado los urólogos y simplemente les hacemos revisiones para prevenir las recaídas o para detectar a tiempo una recaída. ¿Cuándo haremos algo más? Si se opera un tumor de testículo y una vez que el patólogo que mira el microscopio, digamos, el tumor completo de testículo, nos tiene que dar una serie de factores que nosotros tenemos que ver si son positivos o negativos. Y en función de eso, una vez más, clasificamos al paciente en función del riesgo. Si el paciente tenía ciertos factores de riesgo en la pieza quirúrgica, pues entonces le recomendaremos poner un ciclo o 2 de quimioterapia para reducir el riesgo de recaída. Con esto, en función de qué tipo de tumor sea, reducimos el riesgo en torno a un 10%. O sea, si el paciente tenía un 15% de riesgo, lo dejamos en un 5%, a costa de ponerte un ciclo 2 de quimio. Esto, como ha dicho Isabel, hoy en día ya la medicina se hace bastante individualizada. Todavía queda mucho por mejorar, pero se hace de manera bastante individualizada. Entonces,
Lo que nosotros hacemos en consulta, que a veces los pacientes no terminan de entenderlo mucho, cada vez más, sobre todo estos pacientes son todos muy jóvenes y la mayoría tiene una mentalidad un poco diferente en comparación con pacientes más mayores, pero aquí al final lo que yo siempre les explico a los pacientes es que la decisión tiene que ser consensuada. ¿Esto qué quiere decir? Se le explica al paciente los riesgos y los beneficios de ponerse ese tratamiento y qué beneficio tiene él poniéndose un ciclo de quimioterapia. Muchas veces hablamos de reducción de riesgo o de porcentajes y eso a modo individual es difícil de entender porque al final nosotros sacamos los datos de estudios clínicos. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros reducimos el riesgo un 10%? Pues quiere decir que hay en un porcentaje de pacientes donde estamos consiguiendo bajar ese riesgo. Pero va a haber otros muchos pacientes a los que les estamos poniendo un ciclo de quimioterapia para nada, porque nunca iban a recaer. El problema es que no se puede saber qué paciente va a recaer y cuál no. Podemos ver quién tiene más riesgo, pero siempre tenemos que asumir en este tipo de pacientes si se tratan o si no se tratan, riesgos y beneficios. Si te tratas, asumes el riesgo de ponerte un ciclo de quimioterapia, con lo que eso conlleva. Y si no te tratas, pues asumes un poquito más de riesgo de tener una recaída. Entonces, como digo, esto se tiene que individualizar, hay que ver qué tipo de paciente es, hasta dónde está dispuesto a asumir el riesgo, si va a hacer un seguimiento estrecho, que eso en oncología, para nosotros en la consulta de tumores germinales es muy importante, porque aunque a lo mejor aquí pueda sorprender, a un paciente de 20 años, cuando le diagnostican el tumor, pues sí, obviamente se agobia, pero cuando pasa un año, pues al chico se le olvida, no ha llevado quimioterapia, con lo cual no tiene mucha conciencia de que esto haya sido grave y deja de venir a los seguimientos. Y eso es muy frecuente en la consulta de tumores germinales. Entonces, eso para nosotros es un factor a tener en cuenta, porque si el paciente no va a cumplir el seguimiento, pues a lo mejor le ofertamos un poquito más el ciclo de quimioterapia para reducir más su riesgo, ¿vale? Y asumiendo ese posible abandono de seguimiento que luego vemos en las consultas. Como digo, esto tiene que ser totalmente consensuado, porque nada está exento de efectos secundarios y todo va a tener sus pros y sus contras. Vale. ¿Y qué pasa cuando tenemos enfermedad avanzada? Bueno, este digamos que es el pool de pacientes, que aunque afortunadamente no es muy frecuente, pero son un grupo de pacientes que pues a los oncólogos nos quita mucho el sueño, porque son chicos muy jóvenes que tienen muchísimos años de vida por delante, la gran mayoría son chicos sanos, que no tienen ninguna enfermedad anterior y están muy bien. Y entonces empezarles a hablar pues, de quimioterapia, de 3, 4 ciclos, todos los efectos secundarios que puedes tener, qué consecuencias puede tener esto en tu vida futura, pues bueno, psicológicamente es muy complicado para los pacientes y luego tenemos que asumir que aunque hay pacientes que no vamos a poder rescatar, aunque sabemos que hay un porcentaje de pacientes que no vamos a poder curar, como a priori no sabemos cuáles van a ser, porque hay pacientes, vamos a verlo ahora, incluso con enfermedad muy avanzada que se pueden curar, pues son pacientes que tenemos que luchar mucho en la consulta de oncología. Mucho porque aunque haya enfermedad avanzada, esto hoy en día es más fácil entre comillas porque ya el resto de especialidades está muy acostumbrada al manejo de pacientes oncológicos, pero por ejemplo, hace 15 años era mucho más difícil porque hablarle a un cirujano, por ejemplo, un cirujano general, de que tiene que operar a un paciente de 15 metástasis en el hígado, pues no lo entendían. No entendían porque la mentalidad oncológica, o sea, quitando los tumores germinales, en el resto de especialidades de oncología no se hace esto. Pero nos tiene que quedar claro que estos tumores son diferentes al resto. Entonces vamos a ver cómo el tratamiento también es muy diferente. Aquí, para que no nos fiemos mucho con porcentaje, bueno, estas tablas son como nosotros clasificamos a los pacientes. En función de cómo es el tumor, que dependiendo del tipo de célula, pues pueden ser seminomas o no seminomas, simplemente que os suene y que saber que el seminoma tiene mucho mejor pronóstico. La gran mayoría, como veis, se cura, 90%, 92%. Ya si nos vamos al grupo de pronóstico intermedio, vemos que la supervivencia ya baja al 60-70%. Esto, aunque puede parecer que es una supervivencia baja, como digo, teniendo en cuenta que son tumores avanzados, es una supervivencia que para nosotros es bastante alta, aunque todavía podemos mejorar. Y en la otra tabla son los otros tipos de tumores que se clasifican, digamos, todos los que no son los seminoma, ¿vale? Pero ahí tenemos diferentes células y ya son más agresivas. Si nos fijamos ahí, pues la supervivencia ya baja un poquito, 70-80% en el pronóstico intermedio y pronóstico desfavorable, que digamos que son los que tienen enfermedad mucho más avanzada,
ya estamos hablando de una supervivencia del 50%. Es decir, solo vamos a curar a 1 de cada 2. Afortunadamente, este grupo de pacientes es muy infrecuente y la gran mayoría se diagnostican antes, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo el diagnóstico precoz pues es fundamental y es lo que más vidas salva. Vamos a hablar un poquito de la supervivencia, ¿vale? Hablando de la supervivencia, como os he puesto, en este tipo de tumor, la supervivencia que tenemos en oncología es muy alta. Lógicamente, lo que a nosotros nos gustaría que fuese del 100%, es decir, que ningún paciente se nos muriese de un tumor germinal. Eso es a lo que aspiramos los oncólogos. Eso, aunque es difícil, cada vez estamos un poquito más cerca de conseguirlo. Es verdad que la investigación en este tipo de tumor va mucho más lenta. ¿Por qué? Primero porque es un tumor infrecuente. Tenemos 1.500 casos al año, entonces eso hace que la investigación también sea muy complicada, porque tenemos pocos pacientes sobre los que hacer ensayos clínicos. Claro, de esos pocos pacientes, de esos 1.500 al año en España, tenemos que quitar todos los que se curan solo con cirugía o con cirugía y algo de quimioterapia. Con lo cual, los pacientes que nos quedan con enfermedad muy avanzada son poquísimos, son en torno a unos 100 o 200, que son esos que probablemente van a ir mal y no vamos a poder curar. Si nos centramos en ese grupo de pacientes, en los últimos años también ha habido avances y el año pasado se terminó de realizar un estudio clínico en el que nosotros desde nuestro centro hemos participado, incluyendo pacientes. Los datos se publicarán el año que viene, no están todavía, pero bueno, son muy positivos. Incluye solo ese tipo de pacientes, pacientes con muy mal pronóstico, en los que por diferentes motivos o bien nos ha llegado a un diagnóstico temprano o bien los pacientes han tenido una recaída metastásica. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que centrarnos en esos pacientes? Nos tenemos que centrar en esos pacientes porque son los que más recursos nos van a requerir en la consulta para intentar, en primer lugar, intentar curarlos y en el caso de que no podamos curarlos, intentar aumentarles la supervivencia. ¿Vale? ¿Y qué efectos secundarios puede tener? Bueno, como digo, estos son pacientes que todos tienen en torno a unos 30 años. Los efectos secundarios, obviamente, son importantes en todo paciente oncológico, pero es verdad que los tratamientos cada vez están más adaptados y no es igual el tratamiento que vamos a poner en un abuelito de 80 años que tenga 2 infartos, lleve un stent y camine con andador, que el que vamos a poner en un chico de 30 años. ¿Vale? Entonces, las quimioterapias que se usan en este tipo de tumor son quimioterapias muy antiguas. Aquí no ha habido nada de inmunoterapia ni nada moderno. ¿Por qué? Porque ya nos curamos a casi todos con estas quimioterapias. Entonces, como digo, la investigación va lenta. ¿Qué efectos secundarios hay? Pues bueno, los agudos, que digamos que son los que siente el paciente cuando se pone el tratamiento de quimioterapia, pues son los que a todos os pueden sonar de la quimioterapia clásica. ¿Vale? Son vómitos, es una quimioterapia que da muchos vómitos, además los pacientes jóvenes vomitan mucho más, pues pérdida de apetitos, a todos se les cae el pelo, hay que vigilar muy bien las analíticas, la anemia, la bajada de defensas, el cansancio, pueden tener alteraciones en las manos, en los pies. Entonces, bueno, es una quimioterapia que no es fácil de llevar. Y además, que un paciente joven que está pues eso, en plena época de la vida o un chico de 15 años al que de repente le tienes que poner estas quimioterapias, pues eso no es fácil. Afortunadamente, los efectos secundarios van mejorando porque aunque las quimioterapias son las mismas, sí que hay muchos fármacos nuevos para prevenir estos efectos secundarios. ¿Vale? En nuestro hospital, en el Morales, tenemos ahora también implantado el sistema de gorro frío para prevenir la alopecia. Es verdad que la alopecia es un efecto secundario que antes los oncólogos no teníamos muy en cuenta porque no afecta a la salud física, pero es muy importante psicológicamente para los pacientes. Imaginaros para un chico de 20 años lo importante que puede ser el notarse estéticamente enfermo o para salir con sus amigos, etc. Entonces, bueno, esto que médicamente puede no tener mucha importancia, psicológicamente sí la tiene, y se ha visto que desde que hemos mejorado todos estos efectos secundarios que produce la quimioterapia, los pacientes anímicamente están mejor. Es verdad que los gorros fríos no previenen al 100% la caída del pelo, pero sí que la reducen muchísimo y tenemos muchos pacientes que consiguen terminar su tratamiento sin perder su pelo. ¿Y qué efectos secundarios crónicos podemos tener? Estos, para nosotros, para los oncólogos,
son más importantes que los agudos. ¿Por qué? Porque al final nos enfrentamos a un chico de 30 años que sabemos que dentro de unos meses va a volver a su vida normal y que probablemente pues, tenga 50, 60, 70 años por delante, donde puede desarrollar muchas complicaciones. Entonces, a nosotros nos preocupan mucho esas complicaciones a largo plazo. ¿Y qué podemos mejorar en este sentido? Bueno, yo sobre todo en la consulta lo que más hincapié les hago a los pacientes es el síndrome metabólico, porque se ha visto, ya no solo por las quimioterapias que usamos con este tipo de pacientes, sino por la fisiología de los pacientes en sí que han tenido un tumor germinal, que tienen un riesgo mucho más alto que el resto de la población de desarrollar un síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una alteración del organismo, de modo muy general, donde el paciente pues, tiene más riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, pues hipertensión, diabetes, obesidad, un mal control de la glucemia, con el tiempo sobre todo. Entonces, si a eso le sumamos que son pacientes muy jóvenes, que a los 10 años, si todo va bien, les vamos a dar el alta y no los vamos a volver a ver en oncología, afortunadamente, pues son pacientes que con 40 50 años no tienen conciencia de haber estado enfermos en la mayoría de los casos. Se olvidan, digamos, por un lado para bien, de que eso les pasó y se descuidan. Se descuidan y si se descuidan, pues tienen mucho más riesgo que el resto de la población y muchas veces en consulta, algunos pacientes que seguimos más años por otros motivos, por motivos de que la enfermedad era más avanzada o han llevado otro tipo de tratamiento, vemos que desarrollan obesidad, hipertensión, infartos con 60 años, diabetes. Entonces, en la consulta nosotros insistimos muchísimo en los hábitos de vida. Ya lo ha comentado Isabel, la dieta es fundamental que se controle el colesterol, triglicéridos, que no fumen, por supuesto, que no tomen alcohol y que hagan deporte. Entonces, nosotros les insistimos mucho en la evolución, en las revisiones, que lleven mucho cuidado con todo eso. Y otra cosa muy importante es el tema de la fertilidad. Claro, este tumor, como he dicho, se diagnostica en pacientes a veces hasta menores de edad, o como mucho 30 35 años. Hoy en día la mayoría pues, no tienen descendencia con esa edad, o ni siquiera se han planteado si quieren tenerla. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta y que se tiene que hacer, ya no solo por el paciente, sino que legalmente es un requisito, es hacerles una preservación de fertilidad. ¿Esto en qué consiste? Pues esto que se hace también en mujeres cuando tienen otros tipos de tumores, en este caso es mucho más sencillo, porque es tan simple como coger una muestra de esperma, congelarla en un biobanco, analizarla y si está bien congelarla en un biobanco y guardarla por si acaso en un futuro el paciente la necesita. Con esto no pretendemos nunca alarmar a los pacientes, porque es bastante difícil que esto lo entiendan al principio, porque imaginaros un chico pues, de 20 25 años que le dicen que tiene un cáncer de testículo, que se tiene que poner quimioterapia y encima le decimos ahora que tiene que preservar fertilidad, cuando a lo mejor él ni siquiera se había planteado tener hijos. Bueno, pues aunque sea un tema complicado, que en ese momento es difícil de abordar con los pacientes, yo suelo darles mucho hincapié, suelo hacerles mucho hincapié, insistirles mucho en que lo hagan, porque aunque en ese momento a lo mejor ni siquiera se lo han planteado, en un futuro puede ser fundamental que lo hayan hecho. La mayoría de las veces nunca se vuelve a usar. Quiero decir, la mayoría de los pacientes no se quedan estériles con el tratamiento y luego pueden tener su descendencia de manera natural. Pero un paciente, por ejemplo, de 20 años que nunca se ha planteado tener hijos, pues puede tener un problema de esterilidad y no saberlo. Y cuando hacemos el análisis nos llevamos la sorpresa y entonces, pues a lo mejor si a ese paciente le hubiésemos puesto la quimio, ya sí que ahí lo dejamos estéril. Entonces, es importantísimo que se haga esta preservación de fertilidad. Esto se hace por la Seguridad Social, se hace en 2 o 3 días, no tiene demoras para empezar el tratamiento y como digo luego, afortunadamente la mayoría de las veces nunca lo usamos. Y otras cosas que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes pues son, por ejemplo, déficit hormonales. Si un paciente le hemos quitado un testículo, puede tener un déficit hormonal que tengamos que tratar. Si el paciente, bueno, no lo he comentado, pero en torno a un 3% de los pacientes tienen tumores de testículo bilateral, de los 2 testículos, o bien a la vez o bien con el tiempo, si hemos tenido que quitarle los 2 testículos, pues obviamente el paciente tiene que pincharse testosterona por todas las funciones que hemos visto que tiene la testosterona, ¿vale? Hay que analizar también la esfera sexual. Como digo, pues a veces en la consulta es complicado, porque es un tema pues, que es incómodo para los pacientes, que a veces les da vergüenza.
Y bueno, simplemente tenemos que dejar de pensar como un tema tabú y saber que es una parte más de la salud y que en estos pacientes, que son todos jovencísimos, pues es un tema muy importante y que se debe abordar en la consulta. Y luego, por supuesto, las alteraciones psicológicas. Esto parece absurdo decirlo, en todo paciente de oncología debería de hacerse, bajo mi punto de vista, una valoración psicológica. Pero en estos pacientes, especialmente porque son pacientes muy jóvenes, que tienen muchísimas dudas, que luego muchas de estas dudas no saben tampoco cómo cuestionarlas o cómo plantearlas en la consulta, y la experiencia es que los pacientes que hacen esa valoración psicológica o ese seguimiento psicológico pues tienen mucha mejor evolución en la consulta. Vale, y esto también, que es una pregunta muy frecuente. ¿Podemos prevenir el cáncer de testículo? ¿Puede hacer algo un paciente joven para no tener este tumor? Pues sí y no. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida y reducir el riesgo de desarrollar tumores, por supuesto. ¿Esto quiere decir que si yo hago todo esto no voy a tener el tumor? No, ojalá. Ojalá, pero no, tienes menos riesgo, ¿vale? El estilo de vida saludable, que ya lo hemos dicho, pues previene complicaciones. Ya no solo bajas el riesgo de tener un tumor, sino que está más que demostrado que los pacientes que hacen ejercicio durante el tratamiento con quimioterapia tienen menos efectos secundarios, tanto en el momento de ponerse las quimioterapias como luego a largo plazo. Reduce la toxicidad, como digo, mejora la calidad de vida de los pacientes, el mantenerse activo les hace llevar mucho mejor el tratamiento de quimioterapia, mejora el estado de ánimo y también yo creo que ayuda psicológicamente a llevar el proceso mucho mejor. Es verdad que en la consulta de tumores germinales, la gran mayoría, yo diría que en torno al 90%, son chicos jóvenes deportistas. Casi todos van al gimnasio y raro es el paciente que durante la quimioterapia no mantiene su actividad física, porque son pacientes a los que les viene muy bien y ellos lo saben. Luego tenemos el grupo de pacientes del pico de 60-70 años, que ya es diferente, pero bueno, la mayoría de los pacientes jóvenes sigue haciendo ejercicio durante la quimioterapia. Entonces, yo creo que más que prevenir, lo que tenemos que hacer es adelantarnos a la enfermedad, ¿vale? Como digo, el diagnóstico precoz es lo que más vidas salva. Entonces, bueno, esto lo he sacado de una campaña que se hizo en México. Es tan sencillo como que os exploréis una vez al mes. Da igual la edad, es verdad que los pacientes jóvenes más, pero que no se nos olvide que hay un grupo de edad, 60-70 años, que tienen tumor de testículo, ¿eh? Se hace una exploración de un testículo, del otro, como veis ahí, es muy sencillo. Y cualquier cosa que notéis, más vale hacer una ecografía y no tener nada que esperarnos, porque esto no va a ser nada y luego tener que pasar por un tratamiento mucho más complicado. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues es importante hacer un seguimiento de estos pacientes por todo lo que hemos comentado. Es verdad que en oncología, en el caso de los tumores germinales, somos muy pesados con el seguimiento. Hacemos seguimiento hasta 10 o 15 años, hasta que le damos el alta al paciente, porque es cuando ya podemos, entre comillas, estar totalmente tranquilos de que ese paciente está curado, no va a tener una recaída y nos olvidamos de él. Es importante, como digo, detectar la recaída a tiempo. Al final, las revisiones que hacemos en oncología sirven únicamente para eso. ¿Por qué cada 4, cada 6 meses? Muchos pacientes nos preguntan cuando vamos haciendo las revisiones, no me des al año, dame a los 6 meses que es que estoy más tranquilo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estas cosas se hacen así en función del riesgo que haya de recaída. En los primeros años siempre se va a llevar un seguimiento más estrecho porque el riesgo es mayor. Conforme va pasando el tiempo vamos espaciando las revisiones porque ya el riesgo de recaída va bajando afortunadamente. Y luego también tenemos que tener en cuenta que, bueno, en este caso no siempre hacemos TAC, pero a los oncólogos nos gusta mucho hacer TAC y también los TAC llevan radiación, que supone un poquito de riesgo. Entonces, que al final un paciente va a estar 10 años haciéndose TACs, pues hombre, a lo mejor le estamos haciendo más daño que beneficio. Entonces, volvemos a lo que ha dicho Isabel. Todo esto tiene que ser individualizado, es decir, cada paciente con su tumor, con sus factores de riesgo y con sus características, pues tendrá que llevar un seguimiento concreto, ¿vale? Es verdad que en estos tumores nos gustaría tener más ensayos, sobre todo para el grupo de pacientes de mal pronóstico, que son los que no podemos curar, y destacar que es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta que son pacientes casi siempre potencialmente curables. Entonces, son pacientes que tenemos que luchar mucho, ¿vale? Y bueno, ¿qué ideas así para que nos quedemos un poquito con 4 cosas?
que es una enfermedad muy frecuente en pacientes muy jóvenes. Si nos centramos en cualquier charla de oncología, los tumores testiculares se estudian como una enfermedad incluso rara, como tumores infrecuentes. Para nosotros, 1.500 pacientes de 30 años al año, pues es bastante frecuente, sobre todo porque son pacientes, como digo, potencialmente curables casi todos. Tiene muy fácil diagnóstico y la detección temprana es bastante sencilla si los pacientes consultan a tiempo. El tratamiento quirúrgico es sencillo, muy sencillo en manos de cirujanos, por supuesto. La enfermedad localizada, si la enfermedad está un poquito avanzada, todo se nos complica un poco. El tratamiento oncológico en este caso, aunque es con quimioterapia y no ha habido grandes novedades en los últimos años, la supervivencia es muy alta, incluso en enfermedad avanzada. Es importante que controlemos las secuelas, tanto a largo plazo como las agudas. Como ya digo, en el caso de los efectos secundarios agudos, sí que ha habido avances, hay muchos medicamentos nuevos pues para prevenir el tema de las náuseas, caída de pelo y demás, pero en el caso de las secuelas crónicas tenemos todavía un poquito de margen de mejora, tanto por parte nuestra como por parte de los pacientes, porque al final, pues como he dicho, pasa el tiempo, afortunadamente se olvidan de que han tenido esto y nos descuidamos un poquito. Entonces hay que intentar mantener ese control, sobre todo el síndrome metabólico, control cardiovascular, y tener en cuenta el tema de la fertilidad para estos pacientes. Como digo, y quiero que os quede claro, que afortunadamente la mayoría se curan. La verdad que los tumores germinales dentro de la oncología es una patología que a la mayoría de los oncólogos no les gusta porque son pacientes muy jóvenes y que a veces es difícil de manejar. Pero bueno, la gran mayoría se curan y creo que es importante que se traten de manera correcta. Tiene que haber oncólogos especializados en estos tumores. Y bueno, también hay estudios que han demostrado que el tratamiento se haga en centros especializados y con experiencia mejora la supervivencia de estos pacientes. Entonces, bueno, esto también ha mejorado mucho con la tecnología. También aquí el COVID, algo bueno tuvo que tener, nos permitió hacer el Comité Nacional de Tumores Germinales online, que es algo que no se hacía simplemente porque nadie había pensado que se podía hacer online, y a raíz del COVID pues se hace y bueno, al final consiste simplemente en reunirse los expertos de España que llevan tumores germinales y comentar casos complejos. Y eso, que puede parecer una tontería, pues ayuda muchísimo, porque en centros, a lo mejor sin tanta experiencia, pues pueden manejar a los pacientes de la misma forma que en otros centros. Como digo, tenemos todavía margen de mejora en secuela y sobre todo en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, después de curarlos, que al final es lo que más nos importa a nosotros. Y para que veáis que todo esto no es ciencia ficción, porque muchas veces parece que lo que contamos es como demasiado optimista, ¿verdad? Que siempre en las charlas a los oncólogos o en los comités siempre nos tachan de que somos muy optimistas. Bueno, es verdad, somos muy optimistas porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a ser? Os voy a contar un caso mío de la consulta, con permiso del paciente, que se lo he pedido, por supuesto, para que veáis que esto es real. Lo voy a contar muy resumido porque es un caso muy largo que empezó en 2016, cuando un paciente que entonces tenía 35 años, pues se notó un bultito en el testículo y fue a urgencias. Ese bultito pues, se diagnosticó de un cáncer de testículo, se operó y nada más operarse, al hacerle el TAC en oncología, vimos que ya tenía metástasis en los ganglios. Le propusimos quimioterapia, que llevó más o menos bien, de aquella manera, y en 2017 hubo que operarlo, porque a pesar de la quimioterapia le quedaba enfermedad. Se operó y pasó a revisiones. En julio de 2019, en noviembre de 2018, este paciente tuvo un tumor del otro testículo, que ya he dicho que es muy infrecuente, pero bueno, a la suerte, algunos ven. Tuvo un tumor del otro testículo y hubo que operarlo otra vez, y en ese caso no necesitó quimioterapia. Empezamos el protocolo de seguimiento y más o menos en menos de un año nos hizo una recaída sistémica, vino con un TAC, donde tenía metástasis en los pulmones y en el hígado. Entonces le propusimos un esquema de quimioterapia un poquito más agresivo, que llevó bastante bien en cuanto a efectos secundarios, pero en diciembre, sorpresa, nos viene con un TAC de la cabeza con metástasis en el cerebro. Que los tumores germinales hagan metástasis en el cerebro es bastante infrecuente, pero es verdad que lo vemos, y estos pacientes la verdad que suelen tener un pronóstico no muy bueno. Pero como he dicho, y esto es un ejemplo, estos pacientes siempre hay que lucharlos, porque nunca vamos a saber, ni por pruebas ni por ningún análisis que hagamos, cuál podemos rescatar y cuál no. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, le propusimos otra quimioterapia, un poquito, mientras veíamos si lo operábamos o no de las metástasis cerebrales. ¿Y qué pasó? Pues que llegó marzo de 2020, el paciente empeoró y vino el COVID. Y entonces nos plantamos en una situación muy complicada, con un chico de 37-38 años, bastante malito,
y una pandemia. Cuando llegamos a esta situación y ya hemos puesto varios esquemas de quimioterapia y los pacientes no responden, la alternativa que nos queda es hacer un tratamiento que no es del todo estándar, pero en el Morales lo hacemos, que consiste en hacer 3 trasplantes de médula ósea seguidos, uno cada mes, 3 meses seguidos, con lo que esto supone. Podéis imaginar lo que esto supone para el paciente, la quimioterapia que le tenemos que poner para dejarlo sin médula ósea, sacarle médula ósea antes y luego volver a metérsela. Tiene que estar en una burbuja, en fin, es un tratamiento que se nos complica mucho. Esto se juntó, pues como digo, una pandemia, pero bueno, en este caso nosotros lo propusimos para el trasplante porque era su única opción y era un paciente muy joven. La verdad es que lo pasamos muy mal con este paciente porque nos hizo todas las complicaciones que podía hacer y en plena pandemia. Pero bueno, al final las cosas fueron bien. Esta diapositiva, ahí ponía lo de diciembre de 2020, el paciente estaba en respuesta completa y bueno, la semana pasada vino a la consulta y me presentó a su bebé de 6 meses. Con lo cual, el paciente sigue en respuesta completa y bueno, con este caso, es verdad que es un caso un poquito excepcional, pero bueno, estos casos los vemos en la consulta, pues quiero destacar la importancia de luchar siempre a estos pacientes, que es verdad que a veces los tratamientos, cuando ya se nos complican un poquito las cosas, al paciente le cuesta mucho, es un tratamiento muy duro, el hacerte 3 trasplantes de médula ósea consecutivos, con una quimioterapia muy intensa, con muchísimos efectos secundarios, con complicaciones muy graves. Este paciente estuvo en UCI en uno de esos trasplantes y todo. Pues bueno, es una cosa que no es agradable ni para el paciente, ni muchísimo menos, ni para nosotros tampoco, pero bueno, son curables. Afortunadamente también a este chico le hicimos preservación de fertilidad en 2016 y gracias a eso pues tiene una niña preciosa de 6 meses y a día de hoy está curado. Entonces, bueno, que nos acordemos de estos casos también cuando tengamos pacientes más graves y que son pacientes, como digo, en los que tenemos que luchar y hacer mucho hincapié. Y muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Ya que es charla coloquio, para ver si alguien tiene alguna pregunta, os paso el micro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Bueno, en toda la tarde solo he oído la palabra inmunoterapia una vez. Mi pregunta es, ¿los 3 tipos de cánceres de los que habéis tratado no son susceptibles del tratamiento mediante la inmunoterapia? Bueno, ¿se oye? Sí. En el cáncer de vejiga el tratamiento básico es la inmunoterapia, pero el cáncer de vejiga avanzado. Ya cada vez más en el localizado también, la inmunoterapia moderna, que supongo que es por lo que preguntas, que ahora salen en todas las charlas de oncología, pero con los tumores de testículo pasa lo que he dicho, ya con las quimioterapias, afortunadamente con quimioterapias muy clásicas, esquemas de quimioterapia que se usan desde los años 70, la mayoría se curan, entonces ahí hay poca investigación, si lo curamos con eso, nadie va a hacer investigación para otros fármacos. Y no funciona. O yo no lo oigo. En el tumor de próstata, la verdad es que la inmunoterapia todavía no se ha avanzado lo suficiente y los estudios que hay al respecto, pues desgraciadamente no han mostrado buenos resultados, porque los tratamientos que hay en la actualidad con antiandrógenos nuevos van muy bien en pacientes avanzados, y donde sí que van muy bien es en el tratamiento del cáncer vesical localizado, la inmunoterapia con el bacilo de Candlergen, que es la BCG, que son las instalaciones para los tumores de alto riesgo, van muy bien y los pacientes se curan gracias a este bacilo, y eso es la inmunoterapia que más efectividad pues, en urología da. ¿Alguien tiene alguna pregunta más?
Ya que no hay ninguna pregunta más, quiero deciros que buenas noches. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí y compartir con vosotros la importancia de estos tipos de cáncer. Agradecer al Ayuntamiento de Yecla, a Estel Lorenzo por el diseño del cartel y a Rafael Sánchez por la presentación. A la doctora Isabel Barceló por cuidar desde el interior y a la doctora Alejandra Ibars por transmitir esas noticias reales, pero a la vez esperanzadoras sobre el cáncer. Noviembre es un mes en el que se habla del cáncer masculino, se escuchan experiencias de vivir con cáncer o de haber sido diagnosticados en algún momento de la vida. Se conciencia sobre la prevención. Esta noche, aprovechando esta charla, me gustaría transmitiros que el cáncer no es una guerra, sino una enfermedad. Muchos pacientes oncológicos no se sienten héroes ni campeones, sino hombres o mujeres que cada día viven mucho más que un cáncer. El movimiento Movember tiene como objetivo concienciar algunos problemas de la salud masculina, como pueden ser los cánceres de próstata y de testículos. Dar voz a las enfermedades silenciosas que afectan a los hombres. Desde la Asociación de Haya, acompañamos cada día a cada paciente, escuchándolo y cogiéndolo de la mano y nunca soltándolo. Estamos contigo, cuenta con nosotros, es nuestro lema. Y ahora nuestros compañeros de Haya van a tener un detalle con vosotras. Muchas gracias. Adiós, chicos. Bueno, pues qué deciros, que no hemos dicho eso. Muchas gracias. Y podemos dar Bueno, muchas gracias por venir.